Este es el mejor shampoo natural para el crecimiento de nuestro cabello. Miren, está hecho a base de romero y cebolla. Y si quieren ver cómo lo hice, acompañen. Ahora sí, para hacer shampoo casero de cebolla, primero es el ingrediente principal, es la cebolla roja, y también tengo el jengibre, clavito, la canela y el shampoo transparente. Si alguien de ustedes tienen otro shampoo, pueden utilizar, pero yo voy a hacer con este shampoo transparente. Ya tengo listo 4 frascos de shampoo. Ahora sí, vamos a empezar primero cortando en rodajas la cebolla roja. Ya tengo listo la cebolla. Vamos a cortar así, de esta manera. Y yo voy a utilizar una cebolla para cada frasco. Tengo 4 cebollas y 4 frascos de shampoo. La cebolla nos ayuda a activar el crecimiento de nuestro cabello y también fortalece la raíz y ayuda a reducir la caída de nuestro cabello. Por esa razón yo voy a utilizar la cebolla colorada. Ya tengo listo cortado en trocitos. Vamos por la siguiente para tener todo listo y luego vamos a poner en los frascos. Ya tengo listo cortado las cebollas. Ahora lo que me falta, el romero, y vamos a traer de la planta. Ahora sí, vamos a coger las ramitas de romero. Miren, acá tengo una plantita de romero. Vamos a utilizar solo las ramitas. Y vamos a coger así, de esta manera, con una tijera. Con esto suficiente. Vamos a preparar nuestro shampoo casero. Ahora sí, ya tengo aquí listo el romero. Primero vamos a poner la cebolla. Ya tengo aquí listo el frasco de shampoo. Para que no se derrame, yo reducí un poco. Miren, ahora sí vamos a abrir la tapa y vamos a empezar poniendo la cebolla. Vamos a llenar de cebolla. Luego vamos a poner también la canela, el romero, el clavito. Y por el último vamos a agregar el jengibre. Mire, así de esta manera vamos a poner la cebolla. Con una ramita de romero vamos a ir empujando así la cebolla. Eso, para que se mezcle todo con el shampoo. El romero estimula la circulación del cuero cabelludo. Es por eso que fortalece el crecimiento de nuestro cabello. Ahora sí, ya tengo el romero, la cebolla. Ahora vamos a agregar el siguiente ingrediente. Aquí tengo la corteza de canela. Y vamos a poner así la canela. La canela activa la raíz y engrosa el cabello y da un brillo natural. Y por esa razón vamos a utilizar la canela. Ahora sí, ya tengo listo aquí. Vamos a agregar el clavo de olor. El clavo de olor es bueno, ayuda a combatir la caspa y los hongos. Y por esa razón vamos a utilizar el clavito. Y vamos a poner 3 porciones de clavito. Ahora, por último, nos falta el jengibre. Aquí tenemos listo el jengibre y también vamos a agregar en el frasco. Y vamos a cortar igual en rodajitas. El jengibre es antiinflamatorio, reduce la caída y deja el cuero cabelludo más sano. Y con un pincho vamos a mezclar todos los ingredientes que tengo en el frasco. Y así vamos a rellenar todos los ingredientes que tenemos en estos frascos. Ya tengo aquí un frasco rellenado, miren. Igual vamos a rellenar, primero vamos a agregar la cebolla. Ya tenemos 2 frascos preparados, ahora vamos por la siguiente. Aquí ya tengo el otro frasco, igual vamos a rellenar todos los ingredientes que tenemos.
Ahora sí, ya tengo listos los 4 frascos rellenados. Para complementar el shampoo vamos a hacer el aceite de romero. Miren, aquí ya tenemos listo el romero. Si alguien de ustedes quieren preparar el aceite de romero, pueden hacer con el aceite de olivo y aceite de coco. Pero yo por esta vez voy a preparar con aceite extra virgen. Miren, aquí ya tengo todo listo. Y para eso tengo aquí listo un recipiente de vidrio. Miren, ya tengo todo listo. Primero yo voy a preparar a mi manera. Yo tengo listo ya el romero y vamos a picar en trozos bien pequeños para preparar con el aceite. Ahora sí, vamos a sacar las hojitas así de esta manera y luego vamos a picar bien finito para poner en el recipiente. Vamos a utilizar solamente las hojitas. Eso. Vamos a arrancar así de esta manera. Ahora sí, vamos a cortar en trozos bien pequeñitos. El aceite de romero estimula el crecimiento de cabello, combate la caspa, reduce la caída del cabello, regula el exceso de la grasa, engruesa el cabello y da más volumen. Y lo más importante, retrasa la salida de las canas. Y por eso estamos haciendo este complemento natural. Y así vamos a terminar cortando en trozos bien pequeñitos para poner en el frasco. Ya tengo listo el romero cortado en trozos bien pequeñitos. Ahora sí vamos a poner en este recipiente. Primero el romero. Tiene un olor bien rico. Y ahora sí vamos a poner el romero así en la mitad de este frasco. Ahora sí vamos a agregar aceite extra virgen. A ver. Vamos a agregar aquí junto con las hojas del romero. Y vamos a mover con un pincho para que mezcle con todas las hojas del romero. Vamos a agregar un poco más. Y listo. Y miren, como no llevo, y vamos a poner en el otro frasco. Vamos a tapar para que quede bien seguro. Miren, ya está listo. ¿Ah? También vamos a poner en este frasco. Y no vamos a desperdiciar nada. Vamos a agregar el aceite por último. ¿A cuántos de ustedes no les gustaría probar este aceite de romero? Ahora sí, ya tengo listo el aceite preparado y vamos a reposar por 4 semanas para que concentre bien el romero con el aceite y también para que concentre los ingredientes que tenemos aquí con el shampoo. Ahora sí vamos a guardar en un lugar bien oscuro para que se concentren bien los ingredientes que tenemos aquí con el shampoo y para que nos dé un mejor resultado. Ahora sí voy a guardar los shampoos y el aceite de romero y regresamos en 4 semanas para ver nuestro resultado. Como ya han pasado 4 semanas, vamos a ver cómo está nuestro shampoo. Miren, aquí tenemos guardaditos y vamos a ver cómo están. ¡Wow! Miren, como el shampoo era blanco, ahora transformó a color café. Y miren, aquí tenemos el aceite de romero. Miren, igual ya está de otro color. Ahora sí, vamos a probar el aceite de romero en nuestro cabello. Y para eso tengo 2 invitadas que vienen a probar mi producto. Que pasen las invitadas. Y también tengo una amiga que viene, ella es desconocida, vino a probar el producto. Miren, aquí tengo a una azúcar. ¿Quieren conocer quién es ella? ¡Dense la vuelta! Aquí tengo a la Esperancita.
Les comento, mis amigos, sin mi permiso, se ha ido a pintar el cabello. Miren, ahora ella ya está azúcar. Solo la Paspis no ha pintado. Y para eso, hoy voy a dar el tratamiento para que se laven su cabello, para que no se dañe por la pintura que ella ha pintado. Ahora sí, vamos a empezar primero por el aceite. Miren. ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿A qué percibe? A romero. A romero. A ver tú. ¿Te gusta? Huele rico. Antes de utilizar el aceite de romero, vamos a poner en los frascos. Ahora sí, para que nos haga más fácil, vamos a poner en los frasquitos. Vamos a cernir para que no pase con todo el romero. Eso. Miren, aquí quedó solo las hojas del romero. Vamos a poner en estos frasquitos que tenemos. Y aquí vamos a poner todo el aceite en estos frascos, el aceite de romero. Miren, qué bonito. Vamos a llenar así en todos los frascos. Ahora sí, ya tenemos listo, lleno de los frascos, el aceite de romero. Miren, ahora sí vamos a empezar, vamos a colocar primero el aceite de romero. ¿Cada quien? Cada quien aquí. Vamos a poner de esta manera, de medios a puntas. ¿O cómo pones tú, Aurorita? Yo pongo así. Siempre he puesto así el aceite. El aceite, sí, el aceite de romero es bueno, deja el cabello bien brilloso, bien suavito y arregla el frizz. Ahora sí yo voy a ayudar a poner al azúcar porque solita no puede. Yo también lo voy a ayudar a poner. A ver, ¿tú ayudas medio? Yo ayudo medio. Vamos a poner bastante. Siempre le gusta el tratamiento de la Aurorita a la Esperancita para poner en su cabello. Ahora sí, como ya ha pasado 15 minutos, vamos a lavar nuestro cabello con el shampoo natural. Vamos, chicas. A ver, ahora sí, es el momento de duchar. ¡Cha-cha! Ay. ¿Quién primero? Yo. Esperanza, ¿tú primero? Yo. La Paz primero va a lavar. Ahora sí, para sacar el aceite de romero, vamos a lavar con el shampoo. A ver, Paspicita. A ver. Dale. Es shampoo natural. Listo, ya terminó de lavar la Paz, pues ahora toca a la Esperancita. Préstame una toalla. Hasta mientras ella seque el cabello, vamos a continuar con la Esperancita. Ya, de esa manera vamos a ubicar el shampoo por todo el cabello. Yo también voy a utilizar el shampoo. Miren, qué lindo. Eso. La Esperancita va a lavar todo su cabello para ver el resultado, cómo queda. Yo ya estoy lista. Ahora vamos a peinar nuestro cabello para ver cómo queda el resultado. Y miren, así quedó nuestro cabello, aplicado el shampoo natural. Y también utilizamos aceite de romero. Miren, tenemos el tratamiento completo. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este producto que hemos preparado para compartir con la Esperancita y la Paspis. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.